buenos días. ¿Cómo estamos, mis queridos hermanos? Ya estamos aquí, gracias a Dios, porque nos podemos ver un domingo más en su casa. Y esto es porque el Señor ha estado con nosotros y nos bendice, y con alegría venimos a darle hoy gracias en su templo, ¿verdad? Domingo 6 de marzo de este año 2022 podemos volver a reunirnos. Y quiero invitarlos a que iniciemos nuestro culto. Abramos nuestra Biblia en el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Si lo tienes, te voy a pedir, por favor, nos pongamos de pie. Ponte de pie y vamos a leerlo todos juntos. Si lo tenemos, mis queridos hermanos, nos ponemos de pie. Bien. Isaías 60, versículos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leamos todos juntos. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Cerramos nuestros ojos, les invito a que oremos. Padre, cuántas gracias te damos, porque como dice tu palabra, la gloria de Jehová ha venido sobre nosotros, y con mucho gozo, Señor, reconocemos que sí, que tu misericordia está en medio de nosotros y nos da el ánimo, la alegría, el gozo de seguir caminando, porque tú eres quien recrea nuestra vida. Por eso hoy venimos delante de ti a darte gracias, reconociendo tu misericordia, tu poder sobre nosotros. En tus manos ponemos este culto, Padre. A ti sea honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos nuestros lugares. Quiero darles la bienvenida. Gracias a Dios porque ya aquí estamos algunos, ¿verdad?, en su casa. Y es bendición, como decimos siempre, que podamos estar aquí, porque es Dios quien nos trae. Es Dios quien dispone nuestro corazón y nos trae para que podamos alabarle aquí en su templo. Voy a leerles los intereses de la congregación. Vamos a felicitar, pues esta semana tuvimos cumpleaños. Nuestro hermano Jonathan Leiva Acosta cumplió un año más de vida, aunque no está ahorita entre nosotros, pero bueno, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y cariñoso, y que Dios siga enriqueciendo su vida. También nuestro hermano Benjamín Palacios, tampoco está en medio de nosotros, pero a Guadalajara le enviamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Que Dios, nosotros no podemos estar allá, pero Dios sigue estando con él y con su familia allá y nos sigue bendiciendo, ¿verdad? Y también nuestra hermana Miriam Camacho también cumplió años en esta semana. Pues algunos tuvimos oportunidad de felicitarla, ¿verdad? Gracias a Dios también, porque el Señor ha seguido estando con ella y con su familia. El culto vespertino, mis queridos hermanos, pues iniciamos ya una nueva serie de predicaciones que se llaman Palabras de Esperanza. No sé si tú las has escuchado, realmente edifican. Las predicaciones en la tarde también han sido muy edificantes, y yo te ruego que cuando tú puedas darte un tiempo para ver el culto vespertino, pues también lo hagas, ¿verdad? No sé, hoy o entre semana, ahora con estos medios, en cualquier momento puedes ver tu culto, ¿verdad? Y pues Dios puede hablar ahí también a tu vida. Palabras de esperanza son el tema de las predicaciones del culto vespertino. Y va a seguir siendo, pues como hasta ahora, a través de la plataforma Zoom, mientras no hayan unas nuevas indicaciones. El miércoles de oración tenemos también nuestro culto de
Bueno, venimos esta mañana a adorar a nuestro Dios. Dice este canto: vine a adorarte. Dios que es poderoso, seguimos alabando, sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Cuando abre su boca estrena su sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con nuestro Jesús. Cuando abre su boca, es bueno su voz.
nuestro Dios es poderoso. Y nuestro Jesús quiere que brillemos. Dice este hermoso himno: quiere Jesús que yo brille, que brille, y por doquiera brillaré por Jesús. Para la gloria de nuestro Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Es la cita en la que va a estar basado el mensaje de esta tarde. Marcos, capítulo 4, versículos 21 al 25. Y vamos a dar lectura en forma alternada. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a dar lectura, mis queridos hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. En forma alternada dice: también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Todos, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, ¿verdad? Pues vamos al pastor. El mensaje de esta mañana dice: que tu luz brille. Pensemos en la verdad. La verdad como concepto, la verdad como un estilo de vida, la verdad como un valor. ¿Cuál es el propósito de la verdad? Bueno, pues que salga la luz, ¿verdad? La verdad tiene que ser conocida. La verdad es para que todo el mundo la vea. No existe para ser ocultada. Y no, aunque tenga su utilidad y tenga su valor, pues oculto pues no nos sirve de nada, la verdad. Puede que a veces haya que, precisamente porque la verdad aparezca, sea peligroso pues compartirla.
cuando sea la manera más rápida de traer también una persecución o problemas en la vida, ¿no? Cuando compartimos la verdad, porque la verdad, como dice el dicho mexicano, no peca pero incomoda, y entonces pues eso es una realidad. Pero la persona veraz y el verdadero cristiano estarán de parte de la verdad frente a todo. Cuando Lutero decidió adoptar su postura frente a la Iglesia Católica Romana, en primer lugar atacó las indulgencias. Las indulgencias eran para todos efectos remisorios, es decir, quitas de pecado que uno podía comprar con un sacerdote por un precio, y Lutero lanzó 95 tesis contra las indulgencias, porque la fe es por gracia, no se vende. La salvación no tiene ningún precio desde el punto de vista económico. El precio ya había sido pagado por Jesucristo. Ahora, ¿qué hizo con aquellas 95 tesis? ¿Quieres compartir? Bien, ahí hay una imagen que trata de alguna manera de hacernos, pues remontarnos a aquel momento. Vean, observen bien en qué lugar está Lutero. ¿Qué hizo con estas 95 tesis? Había una iglesia en Wittenberg que se llamaba la Iglesia de Todos los Santos. Estaba íntimamente relacionada con la universidad donde Lutero era profesor. Los anuncios de la universidad se solían poner en las puertas de aquella iglesia para que se pudieran desarrollar los debates académicos. No habría ni tableros, ni anuncios espectaculares, ni redes sociales, ni boletines de prensa, ni notas periodísticas. Este era el lugar donde se compartía la información de manera pública. En aquella puerta fijó Lutero sus tesis. ¿Escucharon cómo se llamaba el templo? Iglesia de Todos los Santos. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Cuándo utilizamos esa expresión? Iglesia de Todos los Santos. No sé si cerraron la puerta. Bien, Iglesia de Todos los Santos. Ese título yo creo que todos lo hemos escuchado. ¿Cuándo se dice Todos los Santos? ¿Qué día es fiesta de Todos los Santos? ¿A poco nadie lo ha escuchado? ¿O nadie participó? La fiesta de Todos los Santos es el día 1 y 2 de enero. Digo, de noviembre, perdón. El día de los santos difuntos. Ajá, esa es la fiesta de Todos los Santos. Sí, bueno, tal vez los que nunca han sido católicos pues no lo conocen, pero socialmente así se llama. Ajá. La iglesia de Wittenberg se llamaba Iglesia de Todos los Santos. ¿Cuándo pegó sus 95 tesis? El día que iba a aquella iglesia más gente, que era el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Resultaba también ser el aniversario de aquella iglesia, como ocurre, ¿no? Las parroquias llevan tal título de tal santo y ese día se celebra, pues hacen fiesta, verbena y todo lo demás. Y había, por lo tanto, muchos oficios religiosos a los que acudía muchísima gente. Fue en la víspera del día de Todos los Santos, es decir, el 31 de octubre, para que por la mañana amanecieran ya ahí las tesis cuando la gente llegara, que clavó Lutero sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Ahora pensemos esto. Si Lutero hubiera sido un hombre cauteloso, en primer lugar, no había escrito sus 95 tesis. Si hubiera sido un hombre preocupado por su propia seguridad, nunca las habría clavado en la puerta de la iglesia. Y si tenía que clavarlas allí, cualquier pensamiento de seguridad propia le habría aconsejado no escoger el día de Todos los Santos para hacer su declaración. Pero Lutero tenía el sentimiento de que había descubierto la verdad. Y lo único que le interesaba era exponerla y ofrecer su vida por ella. Para decirlo de alguna manera,
Lutero se dijo, que tu luz brille. Se dijo para sí mismo, y esa luz no se podía quedar escondida, no podía cobardarse, no podía quedarse la verdad en secreto, sino que toda la soledad de Wittenberg, en lugar de los debates y que todo mundo pudiera debatir sobre la verdad que había descubierto, el justo por la fe vivirá. Y si en ello me iba la vida, no importaba, porque en aquel tiempo el Santo Oficio, la Inquisición, quemaba vivos a todos aquellos que compartieran una herejía, aunque esta herejía fuera la verdad. Pero todo aquello que iba en contra de la Iglesia y el que lo declaraba era declarado reo de muerte. Que tu luz brille. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque nos das nuevamente la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Y pues a lo largo de la historia podemos ver hombres como Pablo, Pedro, los apóstoles, Lutero y otros, pero sobre todo el ejemplo supremo, Jesucristo, que vino a esta tierra, vino como la luz en medio de la oscuridad, una luz que querías que brillara y que alumbrara a todos. Así que Padre, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra y que tú nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer juntos lo que dice Marcos 4, 21 y 22, en esta que es la Reina Valera contemporánea, RBC, que es una nueva versión, más o menos mantiene el espíritu de Reina Valera que conocemos, pero hace la actualización de algunas frases, algunos términos para que podamos entenderlo. Entonces, una versión que está apenas saliendo al mercado y que creo que es muy útil que nos va a ayudar a entender el texto desde su origen. Vamos a leer Marcos 4, 21 y 22. Como dice, también les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Y vean ahí, vamos a encontrar dos frasecitas que nos van uniendo el texto. Quiero aclarar, si ustedes buscan los 5 versículos que vamos a ver el día de hoy, en los otros evangelios, Mateo, Lucas, sobre todo en Mateo, van a encontrar que los 5 versículos aparecen en diferentes lugares. ¿Por qué ocurre esto? Porque probablemente Jesús los repitió varias veces y de acuerdo a cada uno de los autores dijo, ahora acuerdo de lo que dijo Jesús, porque como ocurre con alguna persona, recuerden que iba caminando, el auditorio cambiaba, las situaciones, y había ocasiones en las que había que recordarles a los discípulos y a los que estaban escuchando estas frases. Así que los vamos a encontrar en los diferentes evangelios, en otros lugares. Aquí Marco los junta y lo hace con estas dos cláusulas que ustedes ven ahí que aparecen. Por un lado, también les dijo, y también les dijo, es la forma como vamos argumentando con esta conjunción. ¿Y por qué? ¿Por qué? Con eso se une, ¿no? Entonces les dijo, ¿por qué? Les dijo, ¿por qué? Y entonces vamos a ver esta unidad de pensamiento. Así que les decía, con esto introduce lo que sigue. Marcos usa esta frase vinculante para establecer la conexión con lo que ha hablado. Hace 15 días hablamos precisamente, explicó la parábola del sembrador, ahí en corto para sus discípulos, porque dice, ustedes sí pueden conocer los secretos, ustedes son los más interesados, ustedes tienen que saber concretamente cuáles son las demandas y los beneficios y las enseñanzas del reino de los cielos. Lo que viene luego son también palabras del Señor que Él mismo ha dicho. Estas palabras en el contexto inmediato son dirigidas a quienes habían escuchado la interpretación de la parábola del sembrador, es decir, a los 12 y al grupo interesado en comprender la lección contenida en ellos. ¿Se acuerdan que
Había una multitud, para ellos les da la parábola en general, pero después con sus discípulos se aparta y habla más en corto, les explica, y lo hace también con aquellas personas que estaban más interesadas. Bien, la enseñanza de esta parábola se presenta de modo de pregunta, esta que vamos a analizar hoy, una pregunta retórica, es decir, no la va a contestar él, la va a contestar el que está escuchando. Es una pregunta lanzada en este caso por el maestro, por el predicador, y tiene el propósito de impulsarnos, motivarnos a que pensemos y a que demos la respuesta nosotros. ¿Acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿Sí? Vamos a describir algunas cosas aquí. La lámpara era una vasija pequeña que contenía aceite de oliva y una mecha usada para alumbrar en la oscuridad. Y ese era el estilo de lámparas de aquel tiempo. Se parecerían tal vez a nuestros quinqué. ¿Alguno de ustedes usó alguna vez un quinqué o lo conoce? En la Ciudad de México, nosotros de repente cuando se iba la luz, resultó que teníamos un quinqué en casa y alguna vez la sacamos cuando se fue la luz y todos los vecinos se nos quedaban bien, porque ¿qué cosa era eso? La gran mayoría sacaba una lámpara de mano, bueno, en aquel tiempo cuando yo era niño no había celulares, entonces era una lámpara de mano, una veladora, una vela, pero un quinqué se les hacía extraño. Mi mamá, como creció en esta región y conocía los quinqués, allá había un quinqué en la casa, yo creo que todavía por ahí ha de andar, y entonces bueno, pues era más o menos, se llenaba con petróleo y tenía una mecha así como de tipo de tela, así que era una tela, pero como más o menos como de trapeador, eso, muchas gracias. Con esta era exactamente el tipo de mecha que tenía. Y bueno, se parecería a esas lámparas, nada más que aquellas eran de barro, ¿sí? Eran frágiles, de hecho en la arqueología se han encontrado muy pocas porque pues, era un material sumamente frágil, ¿no? Y eso era lo que se utilizaba. Entonces ahí la traían, era portátil, la podían llevar por diferentes partes de la casa y pues cuando se rompía, pues ya la tiraban y volvían compraban otra o hacían otra, ¿no? Y el almud era un cajón, vean aquí, este es una medida árabe, viene del mundo árabe. ¿Se acuerdan de los árabes a qué se dedicaban o a qué se dedican tradicionalmente? Al mercado, comerciantes igual que los judíos. De hecho, eso es lo que hace tan atractivo toda esa región donde está la tierra de Israel hasta Arabia. Se dedican al comercio. ¿Y cómo lo hacían? Pues no podían andar a veces con todos sus aditamentos, no, las básculas pues eran pesas portátiles, y las medidas, por ejemplo, para los granos eran esto, cajones. Entonces así hacían el trueque para que no les vieran la cara. Entonces los llenaban, los vaciaban, y si querían hacer un intercambio entre trigo, arroz o alguna otra cosa, cebada de la región, bueno, pues ahí una medida de cebada por 2 de trigo y así, y era lo que utilizaban. Estas medidas se guardaban debajo de la cama. Sí, ahí las metían, no había closet, ahí las metían y ahí estaban. Es un cajón, ¿sí?, que aproximadamente era de 8 litros de capacidad y la usaban precisamente para toda esta cuestión comercial. El Señor llama la atención sobre la inconsecuencia de encender una lámpara que tiene el propósito de ¿qué? De alumbrar, y colocarla pues dentro de ese cajón, y luego además el cajón puesto boca abajo y la lámpara allá abajo, luego metida debajo de la cama. Extraordinaria idea, ¿no? No, o sea, es lo que les está tratando de hacer ver. Si hay una luz, hay que ponerla en alto y donde alumbre, ¿no? Donde todo lo que permanece en tinieblas sea alumbrado. Las lámparas pues emiten luz y encendidas pues cumplen esa función de iluminar, pero si tú la escondes, la tapas, la bloqueas su brillantez, pues ya no sirven absolutamente para nada.
Si la familia no tenía una lámpara sostén, esta se ponía en el almud, en esta caja o en este cajón, nada más que volteado, y ahí pues la colocabas. Servía de asiento, aparte de pues para la medida, servía para poner cosas, servía de alacena, bueno, tenía múltiples usos, como tal vez nosotros por ahí tenemos alguna caja, un cajón, que lo utilizamos de esta manera. Bueno, pues ahí se colocaba. Entonces, bueno, sí, adelante. Almud, sí, porque viene de nuestro origen. Acuérdense, los árabes, y luego los árabes conquistaron España y de ahí para acá. Entonces es y de hecho en el español antiguo así se conoce, almud. Por eso Reina Valera lo traduce como almud, pero ya ustedes ven esta versión contemporánea de Reina Valera, le pone cajón para que podamos entenderlo, porque la palabra almud, a ver, los menores de 20 años habían escuchado la palabra, levanten la mano. Ni idea, yo creo que nunca lo han visto. Entonces, los que somos más grandes, pues a lo mejor lo hemos visto, pero los más chicos, no, pero un cajón plenamente entendible, sí. ¿Cuartito? Ah, ok, sí, claro que sí, cuartito. Muy bien, gracias. Bien, así que, si la familia no tenía, fíjense que ahí en la casa tenemos un tripié como estos, ¿no? Y pues aquí todo lo vivimos, aquí en Colosio y sus alrededores. La luz se nos va seguido, ¿o no? Seguido tenemos apagones y a veces ni siquiera hay que esperar la temporada de lluvia. De repente un día se va la luz y hay que estar batallando. Entonces, pues nosotros agarramos el tripié y ahí ahora ya modernamente, pues tenemos ahí casi siempre un celular cargado y ahí lo colocamos, ¿no? Y a veces ahí están las horas alumbrando, ¿no? Lo ponemos lo más alto que se puede para que pues ahí podamos seguir con las actividades cotidianas, ¿no? Entonces era la misma idea que le está diciendo aquí Jesús a los que lo están escuchando. Las conclusiones son introducidas, decíamos, con la cláusula, porque nada queda oculto. Perdón. Ahora, dice ahí, también les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo del cajón o debajo de la cama? Porque no hay nada oculto. Y entonces decíamos que con esta cláusula se une la idea principal. Exige dos versículos, estos se tomen en conjunto, ¿sí? Porque por un lado, y les dijo, y luego les dijo, porque les dijo, y les explico. El maestro hace una primera afirmación precisa, ligándolo a la parábola de la lámpara. Estaría recalcando la enseñanza formulada en la pregunta retórica anterior. La lámpara puesta sobre el candelero alumbra a toda la habitación donde se coloca. Nada queda en tinieblas. Todo lo que antes estaba oculto viene a quedar bajo la influencia de la luz que al iluminarlo lo pone de manifiesto. A la luz, o esta luz, si leemos este pasaje en su paralelo que es Mateo 10:26, en este contexto Jesús le está llamando a quienes le seguían para brillar sin temor aún en medio de las persecuciones. Ustedes lo pueden encontrar ahí en Mateo 10, que es donde se vuelve a citar este pasaje y le dice, no tengan miedo a quienes pueden destruir el cuerpo, sean valientes. Así que la primera idea de esta tarde, ahí la tienen enfrente, seamos lámparas en medio de la oscuridad. Si fuiste construido, si tienes forma, si fuiste llamado para hacer luz, no tiene ningún sentido que nos mantengamos ocultos, porque sería como estar en un cajón o debajo de la cama y no sirve para nada. Aunque tengas mucha luz y está oculta, no servimos para nada. Así que seamos las lámparas en medio de la oscuridad. La oscuridad, pues todo lo que nos rodea. Todos los días escuchamos noticias terribles. Ayer, no sé, los que estaban viendo el fútbol por la tarde, ¿qué pasó ahí en el estadio Corregidora de Querétaro? Con el Atlas de Guadalajara. Ya todos se enteraron, yo creo. En México la gran mayoría nos gusta el fútbol, bueno, algunos a mí no tanto, pero la gran mayoría les gusta. ¿Y ya supieron qué pasó? ¿A nadie se enteró? Ya todos se enteraron, hasta les puede haber llegado por noticias por su celular, aunque no hay medios informativos el fin de semana, ha sido una nota que le ha dado ya la vuelta al mundo. Todavía no sé si hay muertos, pero estaban algunas personas muy graves.
al equipo de Guadalajara y su personal y su porra lo tuvo que sacar la Guardia Nacional del Estado de Querétaro para evitar que hubiera un atentado y hubiera una mayor desgracia. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que por todos lados, algo que parecería de entretenimiento, de diversión, como anoche se convirtió en una tragedia. Estamos en un mundo de tinieblas, de oscuridad. Y esa gente no va a cambiar, aunque metan a los de las barras de los dos equipos y los condenen ahí 10, 15, 20 años, van a entrar a la escuela de la delincuencia, a las cárceles y van a salir, ya no solamente a pelear con un cuchillo, con el puño o a patadas, a lo mejor salen ya preparados para hacer pequeñas bombas, manejan armas de 2, 3 calibres, saben extorsionar a través de los celulares, en fin. La única forma en que este mundo en tinieblas cambie es que tú y yo, que conocemos la luz, alumbremos anunciando el mensaje. Porque solamente cuando cambia el corazón es que cambia la vida. Aunque los metan ahí al reclusorio, nada más que salga, me la van a pagar. Puede ser el mensaje que traigan ahí. Hay que ir al reclusorio a predicar la palabra. Al reclusorio y aquí con los vecinos, porque los que estaban ahí no estaban en el reclusorio, se supone que estaban viendo un partido de fútbol. Así es, así es. Las amenazas de los perseguidores no deben amedrentarnos ni intimidarnos a los creyentes para que nosotros no cumplamos con nuestro propósito de anunciar. Los enemigos podrían acusar falsamente y calumniar a los creyentes, pero estas cosas vendrían a la luz y serán manifiestas como mentiras de los hombres, poniendo también de manifiesto la justicia del creyente. Vean lo que dice 1 de Pedro 4, 5. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentar con Dios, quien juzgará a todos, tanto a vivos como a muertos. Hace unos 2 años, antes de que viniera la pandemia, hablamos de la epístola de Pedro, culto por culto, durante los cultos vespertinos, y entonces hablamos de esto. La epístola está escrita para tiempo de persecución y Pedro les dice: sean valientes, no se escondan, no se acobarden, y aunque vengan las amenazas, manténganse firmes, porque el que les va a dar la victoria les va a dar la corona de vida y ustedes sigan adelante. Esto es temporal, pero la vida eterna para ustedes y para los que respondan al mensaje es para siempre. Así que los animo. Pudiera ocurrir que el justo fuera calumniado y perseguido por los hombres, partiera de esta vida sin ver resplandecer la verdad de su conducta y sus perseguidores avergonzados. Pero llegará el día en que los denigrantes serán juzgados y recibirán la justa recompensa a sus hechos perversos, mientras los santos resplandecerán en la presencia de Dios. De manera que toda pérdida temporal, conflicto, persecución o cualquier otro tipo de aflicción es algo temporal y momentáneo, mientras esperan lo que será otorgado, las riquezas eternas, de manera que el temor puede y debe ser alejado. Cada cristiano somos llamados a ser la luz en las tinieblas. Cada uno debe brillar con la luz de Cristo en él. Estas vidas luminosas de los creyentes son instrumentos para glorificar a Dios. Porque en un partido de fútbol o algún espectáculo, ahora que ya se están abriendo las puertas, ¿a quién se glorifica? O sea, al que está en el escenario, no al que está en la cancha. Pero aquí, ¿a quién glorificamos? Al Dios que nos da la vida, que nos da el alimento, que nos da el techo. Pero los que estamos aquí lo conocemos. Tenemos que salir a la luz, porque este templo puede ser nuestra luz, nuestro cajón en el que estamos encerrados. El Evangelio del Reino no debe ser un mensaje destinado a pocos. El Señor vino, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Amó a la Colosio, a la calle de Zafiro, amó al mundo.
Y cuando se retiraba, Jesús les dijo: vayan por todo el mundo, vayan hasta el fin del mundo, a donde quiera que estés, en la escuela, en el trabajo, en el comercio, de paseo, de visita, donde tú estés. Ese es el mundo. Y ahí hay que anunciar el Evangelio. Y pues como lo vimos ayer, en cualquier momento puede el mal traer una tragedia. Los hipócritas de los líderes de Israel intentaban por todos sus medios, incluso con mentiras y difamaciones, impedir la proclamación del mensaje que cerraba una etapa de la historia humana, ¿sí?, la de los sacrificios y el culto allá en Jerusalén, y había otra de seguridad, ¿sí?, de salvación y regeneración personal, obrada en la cruz de Cristo, y que era un mensaje para todos. La fe, el justo por la fe vivirá. Ya hay un sacrificio único, ya tú puedes ser perdonado, ya tú puedes entrar en relación con Dios. El sistema religioso humano operaba por todas sus fuerzas para impedir la extensión del Evangelio del Reino, actuando para que el misterio no fuera revelado. Mateo 28, 11 y 14 dice: mientras las mujeres, esta es la escena de la resurrección, mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión por los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega al oído del gobernador, nosotros lo respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Y esa sección concluye con Mateo 28:15, que dice: entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que les habían ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. ¿Saben? El Evangelio de Mateo probablemente se escribió después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Alguien se acuerda en qué año fue eso? Año 70. En el año 70. ¿Jesucristo en qué año resucitó? En el año 33, tenía 33 años. ¿Cuántos años han pasado? Hagan cuentas. Y este evangelio probablemente se escribió en la década de los 80, es decir, unos 10 años después de la caída de Jerusalén. Así que han pasado más de 40 años en que se ha ido difundiendo la mentira de que los discípulos fueron los que se robaron el cuerpo y no resucitó. Y si tú le preguntas a un judío, hasta el día de hoy, siglo XXI, eso sigue vigente. Funcionó aparentemente la mentira, pero sabemos que con el poder del Espíritu muchos judíos, tú y yo inclusive, somos resultado de la predicación de aquellos valientes que su luz brilló en la oscuridad. El Evangelio del Reino no quedará oculto, sino que se extenderá a todo el mundo. El sentido es más directo para los 12 y el resto de los que estaban presentes junto a Jesús en ese momento. Si el brillo del reino se había encendido en ellos, no podían ocultarlo a otros, sino que debían divulgarlo, enseñarlo y predicarlo. Y si el Evangelio ha llegado a tu vida, no se puede quedar oculto. Debes divulgarlo, enseñarlo y predicarlo. Veamos Mateo 4:24, leamos juntos. Dice: también les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos, y hasta más se les añadirá. Y les decía nuevamente la cláusula, y les dijo, y pusimos ahí el cajón para recordar que ese cajón es la medida estándar, o para recordar que como nosotros medimos, porque así lo hacían, ¿no? Era el trueque, ahí está esta medida, yo mido trigo, tú me vas a dar arroz, bueno, vamos a poner la misma medida, y entonces pues ya sabemos que fue equitativo, que fue justo. Entonces ahí está la medida. Entonces el maestro vuelve a hablar a los que están con él para hacerles una advertencia solemne. Se dirige a ellos para llamar la atención del grupo hacia algo más importante que sí. Por decirlo de alguna manera, les está diciendo, fíjense bien, escuchen atentamente.
el Señor les hace notar la importancia que no solamente hay que escuchar, sino prestar plenamente atención. La sentencia comienza con un imperativo, mirar, en el sentido de prestar atención. Jesús quiere que consideren lo que va a decirles ahora en las siguientes palabras. Según parece ser, esta sentencia es semejante a un dicho comercial de aquel tiempo, usado para las transacciones de cereales. Pero en este sentido Jesús presenta ante los suyos la advertencia sobre la reciprocidad. En el entorno tradicional judío, esta expresión se usaba para señalar la reacción divina sobre las acciones humanas, en donde el castigo se ajustaba al delito y la recompensa a la acción. Tal vez algunos podían pensar que lo que hicieron en sus vidas no tendría una trascendencia grande. Es más, el pensamiento de que Dios no se ocupa de asuntos pequeños estaba muy arraigado en algunos. Pero resulta que hoy mucha gente también así piensa. Dios, ¿cómo se va a ocupar de eso? No se ocupa de las grandes cosas. Lo que yo hago, ni cuenta se va a dar. Toca, todos lo hacen. Sin embargo, el Señor desea llamar su atención a la equidad divina, tanto en la recompensa como en el juicio. Cualquier acción que el creyente haga es conocida por Dios, no solo en la dimensión en sí misma, sino en la intención del corazón. Porque nosotros vemos por fuera, ¿no? Y bueno, pues podemos decir, por ejemplo, ayer en el estadio, yo no sé si algunos de estas personas que cometieron estos delitos, desde antes ya lo sabían, no se armó en el momento, pero ellos iban decididos a lo que fuera. Y entonces, pues la gente en la entrada, a lo mejor había un guardia ahí de seguridad, dijo, pues vienen, son aficionados, traen su playera, que pasen. No podían adivinar las intenciones. Como también podemos ver gente que aparentemente es muy buena y no sabemos qué hay allá dentro en su corazón. Pero Dios sí. Tal vez pase desapercibido a los ojos de los hombres, pero todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y esa comparecencia es inevitable. Las acciones representadas aquí por la medida ponen de evidencia la condición personal. Por ejemplo, ¿se acuerdan del rey David? El rey David dice que vino el profeta Natán, le contó la historia del rico que teniendo muchas ovejas asaltó el redil del pobre que solo tenía una y la mató para dar a comer a su amigo que había llegado a su casa. La sentencia del rey, conforme a la ley, era que restituyera el cuádruple de lo que había sustraído. Aquella misma medida se volvió contra él cuando el profeta Natán le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Se acuerdan? Esto fue después de que tomó, abusó, hizo su mujer a la esposa de su capitán, aprovechando su poder como rey de Israel. Como dice el Salmo 32 y el Salmo 51, mientras callé me fui consumiendo, me fui secando, me iba matando la angustia porque ahí tenía, solamente Dios sabía. Hasta que Natán vino y le dijo, y entonces cuando declaré mi pecado, empezó la vida. Segunda idea entonces de esta tarde: con la vara que mides será medida. A veces nosotros queremos ser muy religiosos, enjuiciar a otros, ver la paja en el ojo ajeno, pero no revisamos nuestra vida y no frente a los demás, porque ante los demás yo puedo decir, pues no soy tan malo, hay unos peores, pero delante de los ojos de Dios, el que conoce nuestro corazón,
Si somos capaces de juzgar, también así seremos juzgados. Un ejercicio de sano examen personal sobre la condición propia de cada uno conducirá a una vida santa delante de Dios y justa delante de los seres humanos. No debemos olvidar que aunque el Señor es misericordioso y su gracia restauradora está siempre a disposición, la advertencia del Señor va acompañada para nosotros de la evidencia histórica de su juicio sobre algunos que han quebrantado abiertamente su voluntad, recibiendo en sí mismo los que convenía su rebeldía. Algunos que anduvieron abiertamente en contra de la voluntad divina expresada en la palabra fueron medidos con la medida que ellos habían utilizado. Por eso, algunos habían sido debilitados, otros enfermos, e incluso algunos habían muerto a causa de su conducta. Vean lo que dice 1 Corintios 11, 30 y 31. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Como David te decía, me he ido consumiendo porque pues he hecho cosas malas delante del Señor, pero no lo he declarado. Ahora, quiero decirles que la enfermedad y el dolor y el sufrimiento no siempre es resultado del pecado. Ya la primera parte habla de que también puede ser la persecución de los malvados. Pero hay que tener cuidado que sea por cosas buenas que pasamos por el sufrimiento y no por cosas por las cuales seremos juzgados. La advertencia del Señor tiene que ver en el contexto de la acción de la palabra en la vida del creyente. Quien pretende atención a la enseñanza, es decir, la atención a las parábolas y la comprensión de sus lecciones, aplicará a la vida, traerá como consecuencia una gran recompensa. La gracia divina es siempre abundante. Y cerremos nuestra sección de Marcos 4:25, leamos juntos. Dice: porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, se le arrebatará. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Dice, y le dijo, ¿y por qué? Esa es la forma en la que el redactor Marcos de este evangelio va uniendo su discurso. Las conclusiones son introducidas por el porqué. La advertencia del Señor es solemne. La vida espiritual del creyente que no avanza, ¿qué le pasa? Retrocede. No te puedes quedar en el mismo lugar. Si no avanzas, vas para atrás. ¿Sí? Esto es como la música. Hace ratito que estaban aquí ensayando. Si no practicas, no te quedas en el mismo lugar. Si no practicas, otra vez hay que empezar con los primeros ejercicios y otra vez agarrar habilidad. O en el inglés, ¿no? Aquí está la maestra de inglés. Si no practicas el inglés, aunque tengas tu certificado ahí, pero hace 20 años está colgado en la pared y no practicas. Estábamos viendo ayer un programa allá en Estados Unidos donde hay muchos migrantes y varios de ellos pues tienen 20, 30 años de no venir a México, entonces pues tienen que hablar en español, explicar las cosas y algunos se les traban las palabras porque ya no se acuerdan del vocabulario en español, ya no lo practican, viven en Estados Unidos hace 20, 30 años. Así que no te quedas en el mismo lugar, Si no creces, si no estudias la palabra, si no oras, retrocedes. Ni siquiera te quedas ahí más para atrás. Las conclusiones son introducidas entonces por este término. La sentencia en sí misma resulta aparentemente dura. En Mateo la sentencia es totalmente más contundente, en donde literalmente se lee, porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente. Pero lo que está enseñando es que en el terreno espiritual no puede haber estancamiento. De otro modo, el creyente avanza o retrocede, progresa o mengua. Los 12 y los que seguían a Jesús aumentaban en sus conocimientos.
incrementaban a las verdades del Antiguo Testamento que se complementaban con las enseñanzas de Jesús. Los que creen y tienen un conocimiento sólido reciben enseñanza que les permite ir avanzando hacia la madurez espiritual. Dios había comenzado en aquellos una obra que, como diría más adelante el apóstol Pablo, irá perfeccionándose hasta el final. Porque ¿saben cuándo se graduó el cristiano? No cuando pasa aquí y se recibe como miembro y ya tiene su curso de introductorio al cristianismo, de catecúmeno. Ese es el principio. ¿O a poco cuando ya nuestros hijos vienen a luz y los cargamos y dicen, ya aquí está un precioso niño, una niña, ya están listos para la vida? Hay que seguir y educar, y los que somos padres de niños o de adolescentes o hasta de adultos. Bueno, no te lo había dicho ya, no lo habías visto, no lo habías ya practicado. Y otra vez, si hay algunos que vienen allá con canas, claro, sus padres mientras vivan tienen más canas, les dicen qué razón tenías, papá o mamá. Los que creen y tienen, crecen y maduran. Dios había comenzado en aquellos una obra que va perfeccionando. Contrariamente, los fariseos, los escribas y el pueblo que ellos influenciaban, no aceptaban a Jesús como el enviado de Dios, y con ello dejaban de atender, considerar y aplicar sus enseñanzas. A esto se les quitará incluso aquello en lo que se gloriaban, y que era la ley y sus tradiciones, que quedarían abolidas en toda la obra de Cristo. Yo creo que todos hemos leído en el libro de los Salmos, varios salmos que hablan del encuentro de Dios, del templo, del santuario y de la hermosura del monte Sión, donde está Jerusalén y donde está el templo. Hay varios salmos. Tal vez la mitad de los salmos hacen alusión a eso, en un versículo, o algunos casi todo el salmo. Pues quiero que vean la siguiente imagen. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué se llama así? Si este es el lugar donde los salmos dicen la gloria de Dios está presente, gócense, canten alabanzas. Estos son los descendientes de los que crucificaron a Jesús. En ese mismo lugar solamente queda un muro donde vienen a llorar. Lo que era su orgullo, su insignia, su decir Dios está con nosotros, y han pasado 21 siglos y no han podido reconstruir ni las murallas, mucho menos el templo. ¿Y dónde andan los judíos? Errantes por todo el mundo. Mucho dinero, muchas armas, pero cuando los ve uno ahí llorando, a todo aquel que se enorgullece en su conocimiento, tienen en ello el impedimento de un progreso en la vida que Dios demanda. De modo que eso es lo que en ellos, o lo que nos gloriábamos, pudiera ser quitado. Fíjense, nos pasó ahorita con la pandemia, porque nos alegramos mucho cantando juntos, orando unos por otros, nuestra convivencia. Y llevamos 2 años, apenas vamos regresando, y así, a medio vapor, ¿no? Con distancia, no pudiendo convivir, con limitaciones. Cuando a veces en tiempos pasados no aprovechamos las convivencias, los estudios, todo lo que tenemos. No sabemos cuándo regresemos a una plena normalidad. Nada hay de valor sin Cristo, nada de poder sin Él. Dice Juan 15, separados de Jesús no hay progreso posible, por tanto, solo hay retroceso. Los tesoros de la sabiduría humana, incluso aquellos que descansan en el conocimiento intelectual de la palabra, son inútiles, porque la única riqueza de Dios
en sabiduría está en Jesucristo y está cerca de Él. Como dice 1 Corintios 1:30. Leamos juntos. Dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Pero eso implica estar en dependencia con Él. A medida que el tiempo transcurre, el que vive para su gloria personal perderá todo cuanto tiene, porque le será quitado. El relato de Marcos presenta a Jesús como proclamador del Evangelio del Reino, con lo que estas dos sentencias colocadas en su lugar sirven con este propósito. De modo que si la función de una lámpara es alumbrar incluso a lo que está oculto, pone de manifiesto que la luz de Dios en su gracia proclamada en el Evangelio cumple también su misión. De ahí también el riesgo en que incurre el que, teniendo la luz del Evangelio, se niega a recibirla, aceptándola, de modo que perderá lo poco que tiene, mientras que el que la recibe seguirá siendo bendecido mediante el aumento de lo que ya tiene. Dios actúa midiendo al hombre con la misma medida en el que mide, o se mide a sí mismo. En la vida espiritual, Dios ha dado a cada creyente lo que necesita para cumplir la misión de testimonio y edificación. La plenitud de Dios está a disposición de todos los suyos para el ministerio encomendado. El que se hace buen uso de los dones y vive conforme a la voluntad de Dios, se le dará mayor abundancia de servicio. Y ahora quiero que terminemos. Vamos a ponernos de pie. Y esta frase es parte del canto, el último canto que entonamos en el momento de la alabanza. Vamos a leerlo. Y yo quiero que pienses si tú estás dispuesto a hacer esto. Dice ahí: yo brillaré en las tinieblas, cual rayo de alba luz, como brilló aquí en el mundo mi Salvador Jesús. No los oí muy convencidos. A ver, digámoslo con mayor certeza, en plena conciencia de lo que lo acabamos de cantar. Yo brillaré en las tinieblas, cual rayo de alba luz, como brilló aquí en el mundo mi Salvador Jesús. Oremos. Te agradecemos, Padre, por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Tú nos has iluminado nuestra vida con la presencia de tu Espíritu por la obra de Jesucristo, y nos has hecho luminarias para que alumbremos en este mundo de tinieblas, para que no nos quedemos callados y para que mostremos cómo tú deseas encontrarnos cuando tú vengas. Y cuando hagamos lo que tenemos que hacer, tú nos vas a dar más abundantemente de lo que nosotros damos. Gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra, que podamos brillar en este mundo de tinieblas, con la guía y acción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues damos muchas gracias a Dios por el mensaje de esta mañana, y parte de reconocer que es el Señor quien da esa luz a nuestra vida, pues traer ahora nuestras ofrendas delante de Él como gratitud por todo lo que Él hace en medio de nosotros. Dice así Jueces 21:4: y al día siguiente el pueblo se levantó de mañana y edificaron allí altar y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. Entonemos esta alabanza mientras pasamos al frente a depositar nuestras ofrendas. Cuando el cielo derrame
Te damos muchas gracias, Padre, porque sí, Señor, sabemos que toda bendición viene de tu mano y que por eso, Padre, es que tenemos todo lo necesario en el hogar. Gracias por multiplicar, Señor, nuestros recursos de tal manera que ahora traemos en gratitud estas ofrendas. Bendícelas, Padre, que puedan ser usadas para el engrandecimiento de tu reino, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a interceder los unos por los otros. Recuerden que usamos las redes sociales para recibir los motivos durante la semana. Además, ocurren a veces cosas en la semana que requieren oración, intercesión. Así que yo les invito a que nos mantengamos atentos a través de las redes sociales. Vamos a escuchar lo que dice Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos. Te queremos agradecer, Padre, por la semana que tú nos has permitido vivir. Gracias, Padre, por tu cuidado. Gracias porque tuvimos el alimento en la mesa, el vestido, el techo, porque pudimos realizar las actividades cotidianas. Gracias, Padre, por la familia, por los amigos. Gracias porque tú estuviste con nosotros en la semana que ha terminado. Ahora queremos también agradecerte con nuestros hermanos. Jonathan Leiva Acosta, este es un pequeño, está cumpliendo su primer año de vida. Te rogamos, Padre, por su papá, Jonathan, su mamá, su abuela, en fin, todos aquellos que contribuyen en el desarrollo, que un día este pequeño también llegue a conocerte, a reconocerte como Señor y Salvador de su vida. Ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Benjamín Palacios. Te damos gracias porque tú lo has guardado y protegido allá en Guadalajara, donde le has llevado a trabajar con su familia. Te rogamos que le sigas sosteniendo. También te agradecemos con nuestra hermana Miriam Camacho. Gracias porque tú has ido con ella, porque también le has permitido cumplir un año más en esta semana que ha terminado. Te alabamos por eso. Queremos poner en tus manos a aquellos hermanos y hermanas que tienen una necesidad especial. Te pedimos, Padre, porque tú prepares a nuestra hermana Liz Juárez, quien será operada el próximo lunes 28 de marzo en la Ciudad de México. Te pedimos, Padre, porque pues este padecimiento de endometriosis, Padre, pueda ser redimido, pueda ser quitado si esta es tu voluntad y ella pueda tener una mejor calidad de vida. Te pedimos por los preparativos que implican esta cirugía y te rogamos también por su ánimo, por sus emociones, porque tú fortalezcas su fe y esperanza en estos momentos en los que se está preparando para esta cirugía. Rogamos también por nuestra hermana Rosalba que pues si tú lo permites, ella estará viajando para estar con su hija en estos días que lo requiere. Ponemos en tus manos también la vida de Pompeya Sánchez, la mamá de nuestra hermana Aurora, quien está en un tratamiento para sus riñones. Te agradecemos porque en esta semana pudimos verle el miércoles de oración y confiamos que tú vas a seguir estando con ella. Oramos por nuestra hermana Yolanda Moreno, la mamá de Angélica, también ella es un paciente de hemodiálisis. Te rogamos, Padre, porque tú le sigas sosteniendo, que pues sabemos que ya su edad y la condición en la que está lo hace complicado, pero te rogamos tu fortaleza. Queremos pedirte, Padre, por nuestra hermana Blanca Estela Rangel. Te agradecemos porque su estado de salud ha mejorado bastante, pero, Padre, todavía continúa en estudios para conocer las causas del decaimiento de su salud. Así que, Padre, te pedimos por los estudios, los resultados y por las decisiones médicas que resulten de estos estudios. Ponemos también en tus manos la vida de Balbina Rendón, la mamá de nuestra hermana Lulú. Te agradecemos porque salió bien de su cirugía de ojo y te pedimos porque pueda tener una buena recuperación. También te queremos agradecer porque tú guardaste a nuestro hermano Iván Villanueva y porque ya se encuentra recuperándose de su hernia umbilical. Te agradecemos porque tú guiaste al médico cirujano y confiamos en que pronto él estará de pie, de regreso en las actividades cotidianas y para poderte servir. También, Padre, queremos rogarte porque tú bendigas los recursos de esta congregación, estos recursos que se han apartado para que podamos tener 2 aulas para los niños.
Te pedimos, Padre, esa es la meta para estos próximos meses y te rogamos simplemente que podamos ser buenos administradores de estos recursos. También te agradecemos por el hermano Javier y su hijo que están trabajando. Ellos, siendo cristianos de otra congregación, están apoyando aquí el trabajo en nuestra iglesia. También, Padre, queremos orar por pues la paz en Ucrania. Esta situación tan difícil, tan dolorosa, los cristianos ortodoxos de uno y de otro lado de la frontera están orando pues por la paz. Padre, te rogamos porque los líderes puedan ponerse de acuerdo y pueda haber paz en esta región. Te rogamos también por las familias de los misioneros que están allá. Es una región donde actualmente hay misiones de la Iglesia Presbiteriana Internacional y de otras agencias. Te rogamos, Padre, por que tú guardes su integridad en estos momentos difíciles. Padre, te rogamos que en esta semana tu bendición sea con cada uno de nosotros. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y pastoreo de su Espíritu, sea con cada uno de nosotros, nuestras familias, con esta congregación Emmanuel y con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Hermanos, les queremos pedir un favor. Terminando la alabanza final, les pedimos unos minutitos para dar una información importante. Les pedimos que tomen su lugar. Son unos cuantos minutos que les pedimos después del canto final. Vamos a alabar así. No quiero dar mis palabras.
veces es en vivo las transmisiones. Les invito nada más a escuchar, hermanos, quiero compartirles Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amados hermanos, hermanas, quiero compartirles pues algo que ha sido parte de nuestra oración, de nuestra inquietud. Hemos estado aquí sirviendo ya casi por 9 años. Llegamos pues con el tiempo de la inundación, nos tocó la inundación del 2013 aquí, y pues estamos llegando a 9 años. Bueno, en el verano estaremos cumpliendo 9 años de estar sirviendo en este lugar. Y nos pusimos a orar hace 2 años cuando estábamos por constituirnos en iglesia. Lo platicamos en aquel momento con la mesa directiva y pensábamos en aquel tiempo que llegando a una nueva etapa de la congregación al convertirse en iglesia, también había que hacer ciertos cambios en lo personal y como iglesia. Vino el tiempo de la pandemia y creímos que era también por amor a la obra, por atención a lo que pues correspondía en un tiempo de emergencia, mantenernos, seguir trabajando y seguir compartiendo mensaje de esperanza y la palabra. Pero estamos terminando este tiempo, creemos que el verano será una nueva etapa para nuestro país y para el mundo, y también creemos que pues llega el tiempo, como dice este pasaje. Pablo está escribiendo aquí a los corintios, a los cuales ya no está presente, les escribe con carta y les dice: yo estuve ahí, también estuvo Apolos, pero la obra del Señor no es ni de Apolos, ni de Pablo, ni de César. La obra es del Señor, y ustedes son la labranza y son el edificio del Señor. Así que después de haber orado, platicamos con la mesa directiva, platicamos como familia, y hemos tomado la decisión de que si Dios nos da su gracia, a partir de este verano, pues emprenderemos un camino para seguir sirviendo al Señor donde Él quiera llevarnos, y la congregación empieza una etapa de búsqueda en compañía del presbiterio, porque al ser ustedes congregación, el presbiterio les acompañará para que venga un nuevo siervo, una nueva familia, para trabajar con ustedes y que esta obra siga creciendo. Así que, hermanos, pues fue una iniciativa que tomamos nosotros como familia. Creemos que los cambios son buenos, que tenemos que crecer ambas partes, ustedes como iglesia, nosotros como familia pastoral, y entonces pues si Dios lo permite seguiremos sirviendo hasta el mes de julio, y en el tanto pues ustedes irán conociendo a algunos hermanos que vendrán a conocerles, y probablemente alguno de ellos sea la persona que Dios quiere que venga a servir en esta congregación y los lleve a desarrollar, a llegar a esta última etapa que es constituirse como iglesia organizada. Entonces, hermanos, pues estoy a sus órdenes para cualquier cosa que surja derivada de esto, pero mientras estemos aquí, estamos a sus órdenes como lo hemos estado durante casi estos 9 años que el Señor nos ha permitido servir aquí en Emmanuel, aquí en la unidad habitacional Colosas. Pues les agradezco mucho su atención, hermanos y hermanas, y estamos despedidos.